Bienvenidas y bienvenidos sean a esta nueva entrega de La Guarida del Oso, acá desde La Lupa. Agradecerle a todas las personas que han estado pendientes de las transmisiones, pendientes de los invitados y las invitadas y tratando de comentar en los momentos de transmisión. Esta tarde vamos a tener de invitada a una joven nicaragüense psicóloga social en trabajar con migrantes, con personas migrantes. Y nos va a estar hablando desde Chile. Yo, como ustedes saben, como algunos saben, estoy en España y vamos a tener una conversación de personas nicaragüenses fuera de Nicaragua para hablar sobre la relación entre la migración y el COVID-19. Bienvenida Yesenia, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Espero que la pasemos muy bien esta tarde y muchísimas gracias a las personas que se van a unir a la transmisión en este momento. Hola Joel, buenos días. Gracias por invitarme a la entrevista, a ustedes por tenerme presente y claro, con gusto acá compartiendo sobre un tema que igual me apasiona y que me he dedicado los últimos años a estudiar un poco. Sí. Ok, perfecto. Bueno, nada, yo estaba comentando a la audiencia pues de que sos una psicóloga social, que has tenido, que tenés experiencia trabajando con personas migrantes, pero pues actualmente estás en Chile estudiando una maestría y has tenido también una cercanía con mujeres haitianas que te han compartido experiencias sobre cómo las personas de Haití son tratadas en nuestro país. Entonces me parece muy interesante que hablemos de migración y ahora actualmente con esta situación de crisis de salud lo relacionemos, porque al final de cuentas, la atención en salud no solamente tenemos que reclamarla para nosotros, sino que también hay que respetar a los migrantes que estén en nuestro país, porque nosotros somos personas que actualmente hemos sufrido un éxodo como nicaragüenses. Entonces, gracias a vos por haber aceptado esta invitación y espero que la pasemos súper. No sé si querés agregar algo antes que pasemos a la entrevista. No, no, con gusto, escucho y nada, abierta también a preguntas si hubiera por parte de la audiencia. Perfecto. Bien, y siempre y cuando pueda compartir algo, con gusto. Sí. Ok, correcto. Ya saben, como ya es tradición, acá recibir sus preguntas y sus comentarios para mí es muy importante porque así la conversación se vuelve entre todas y todos nosotros. Entonces, comenten, pregunten, nosotros estamos para recibirlo y si podemos contestarlo lo vamos a hacer. Y nada, pues bienvenida nuevamente a esta que es tu casa, la guarida del oso. Bueno, primero contanos, pues, cómo has vivido o cómo se ha visto la situación del COVID allá en Chile. Sí, para iniciar así muy bien, como una parte, como introducir en general Chile, como en los últimos meses de marzo de marzo hasta la fecha actual, ha tenido un aumento de casos de contagios, ¿no? Que variaron los primeros días entre 100, 200 casos y en la actualidad, en las últimas semanas, es un aproximado de 4.000 o 5.000 casos al día. A tal punto que hoy los casos confirmados son 246.000 eh, y solamente ayer diagnosticaron 4.608 casos nuevos. Entonces, es una situación bastante alarmante. El foco de la pandemia, por decir así, está en la región metropolitana, sin embargo, también está en otras regiones. Y hasta ahora se registran por contagios de COVID, se registran alrededor de 4.502 fallecidos. ¿Qué pasa? Bueno, los nacionales y los migrantes, una situación que viven de una forma diferente, ¿no? No es lo mismo ser de acá a cuando venís de otro país y te encontrás en una situación difícil. Igual cada caso como migrantes es diferente porque cada uno migró en condiciones distintas, ¿verdad? Entonces, actualmente, Claro, frente a las embajadas de las poblaciones, acá en Chile, por ejemplo, hay muchas poblaciones que es peruana, los venezolanos, colombianos, bolivianos, haitianos. Son como las poblaciones un poco que, según los censos, que tienen más número, ¿verdad? Y frente a muchas de las embajadas, pues, ahorita han habido muchas personas pidiendo ser repatriadas a su país porque se les hace difícil, porque perdieron su trabajo, porque no pueden continuar pagando. En general, esa es como la situación, así que te puedo contar breve. Bueno, estamos en cuarentena desde marzo, no salimos de sí, la cuarentena todavía y probablemente esto va para largo. Sí, esto claro, claro. aparentemente como continúa. Sí, Sí, eso en general, lo que puedo decir de Chile. sí, bueno, nada, primero que todo, brindarte fuerza y mucha resiliencia en todo este proceso,
porque sabemos pues de que es una situación muy alarmante, que preocupa mucho. Y ahí tenemos un primer comentario ya que te dice, y Chile que dicen que todo es caro, o sea, eso también tiene mucho que ver y de eso vamos a hablar hoy Sí. también, de la parte económica, que me parece muy interesante compartirla desde todos los aspectos, tanto para la persona que vive, nicaragüense que vive fuera de Nicaragua, así como las personas extranjeras que viven en Nicaragua por la situación que están haciéndolo. Quiero aclarar de que el día de hoy vamos a conversar desde la óptica no solamente del nicaragüense fuera de Nicaragua o de la nicaragüense fuera de Nicaragua, sino también de que Nicaragua es un país que es un corredor centroamericano y por lo tanto es un país que recibe personas migrantes, ya sea porque van a continuar su camino, porque van a quedarse allá. Entonces, hablar en general de cómo afecta la crisis de salud pública a una persona que se vulnera doblemente por ser migrante. Y nada, venderte fuerza hasta allá. Espero que todo vaya bien en la medida que se pueda, porque es muy complicado decir que estamos bien del todo, o al menos intentar estarlo. Ya hablamos de esto y pues entremos en lleno en la conversación. ¿Crees vos de que, o sea, sabemos de que a partir de 2018 para acá siempre hay migración de parte de Nicaragua para muchos países, sea por razones sociales, políticas, económicas, violencia de género que han sufrido muchas mujeres, que lo sabemos que sufren? Em, pero a partir de 2018 para acá hubo una gran movilización de más de 100.000 personas, muchas por razones políticas, muchas por razones económicas, lo que es válido. Entonces, ¿crees vos de que hemos visto cómo en Nicaragua está mal manejando la crisis? Joel, disculpa, hola. Algo- ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? no, algo pasa con la señal. No, no, algo pasa con la señal que no te escucho bien. Ok, vamos a ver si es la mía. Ahora sí, ya te escucho claro. Hola. Sí, ahora sí te escucho. Te escucho, ahora sí te escucho muy ¿Me bien. Algo escuchas? pasaba Ok, que... yo creo que era mi Sí, sí, señal, se mezclaron un par de señales. Voy a preguntar en la audiencia si se escucha bien, porque eso es muy importante que ambos nos escuchemos. Si ambos nos escuchamos, podemos sí, proseguir. claro que sí. Igual solicito que cualquier falla de mi parte me avises para yo poder repetir lo que dije. ¿Ok? Sí, yo te escuchaba bien. Vamos a ver Ok, ahora qué gracias. dije. Sí, te escucho Ok, bien. perfecto, perfecto. Bueno, nada, como decía antes, pues no sé en qué punto se detuvo, pero vamos a retomarlo desde el comienzo. Sabemos Claro de que que en sí. Nicaragua a partir de 2018 ha habido una crisis migratoria asombrosa, más de 100.000 personas que tuvieron que salir por motivos políticos, por motivos económicos. Entonces, eh, pues saber que a raíz de todo eso y todas esas personas que salieron de Nicaragua, dice que mi señal está muy mal, vamos a ver. Ahora se escucha bien o sea, ambos. Sí, te escucho muy bien. Sí, Ok, yo te escucho bien a vos, vos me escuchas bien a mí, el público, la audiencia nos está escuchando. esperemos. Vamos a ver. Alguien en la audiencia que nos diga si nos están escuchando. Ok, Ahí leo que dice que perfecto. ahí está Ahora sí. mejor. Listo. Va. Entonces, 100.000 personas, más de 100.000 personas. ¿Crees de que saber para esas personas, porque es noticia internacional, noticia mundial, que en Nicaragua hay un mal manejo de la crisis? ¿Crees que para esas personas que han salido de Nicaragua, han podido tener igualdad de oportunidades en cómo se les atendió en materia de salud fuera del país?
Mira, esa igual es una situación que creo que varía según cada migrante y cada país, ¿verdad? Asimismo, también va a estar condicionada por la situación, las condiciones en las que viajaste. No es lo mismo, por ejemplo, viajar un migrante de forma regular, con todos sus documentos en regla, como se dice, o de forma irregular. Y eso, lamentablemente, en los estados y en los espacios de salud, quieras o no, cuando el migrante se desea acercar, hay cierto miedo, aunque sabemos que por derecho humano tenemos derecho a la salud y los estados, independientemente de donde estemos, su deber es resguardar nuestra seguridad física y todo integral, ¿verdad? Claro, Entonces, cuando me preguntas, yo creo que ahí variaría en cada situación. Eh, de nicaragüense que salió, pienso ahorita en los nicaragüenses que están, por ejemplo, en Costa Rica, hasta ayer miré que algunos de los medios se proclamaron un poco para que no se dijera esta parte de la xenofobia en cuanto a lo que pasaba con los nicaragüenses, que se decía que subían los contagios por nicaragüenses. Claro, y está también vinculada a la situación que como país se está viviendo actualmente por la irresponsabilidad y la forma inadecuada que el Estado de Nicaragua ha estado llevando la pandemia, creo, claro. ¿verdad? Pero en general, como te digo, variará en cada situación. Hasta ahora será bueno tal vez que las personas de la audiencia que me estén escuchando, que son migrantes y que puedan quizá escribir o luego al final en las preguntas compartir cuál ha sido su experiencia. Hasta ahora creo que hay algunos que sí han logrado, otros que no. Si me preguntas desde mi experiencia, claro que tengo acceso a la parte de salud, pero habrá muchos migrantes que en este momento de Nicaragua están saliendo clandestinamente algunos y que probablemente no van a tener esa atención. Y eso es lamentable. Claro, sí, de hecho, yo conozco casos acá en España de personas que por no tener documentación, por no tener una tarjeta de salud, no se les atendió. A pesar de que habilitaron una línea de emergencia específicamente para el COVID, ellos llamaron a esas personas y a pesar de que cumplían todos los criterios y decían, yo tengo este y este y este síntoma, le dijeron quédense en casa, quédense en casa, quédense en casa y ahí esa fue la negativa y esa fue la respuesta, quedarse en casa y listo. No hubo ningún tipo de atención por mucho que estuviese habilitada una línea de emergencia y te influyó mucho esto de no tener su carnet de sanitario. Lamentablemente, o sea, Claro, uno quisiera decir, ojalá no pasase este tipo de cosas, pero lamentablemente pasan. Entonces son cosas que tenemos que mencionar sí o sí. Yo creo que ya tenemos comentarios, de hecho, Yesenia, y no sé si te parece importante que lo vayamos leyendo de una para que no se nos acumulen al bueno, final. sí, sí, claro, Dice, claro que yo en sí. lo personal con el oso, ese soy yo, ahorramos un poco de un trabajo que tenía y cuando comenzó lo del virus acá era exigido la cuarentena y tuvimos que quedarnos en casa. Pero a pesar de que el trabajo se había pausado y pensando que no iban a llamarnos nuevamente de cualquier trabajo que tuviésemos, siguió con el cobro del mes de alquiler, luz, comida, etcétera, porque son cosas que no paran. Y estar encerrado pensando que estás sin trabajo y que tienes que pagar cosas y que todavía podés morir por lo del virus y como no estás empadronado, eso es algo de acá de España, que tenés que empadronarte donde vivís para poder acceder a una tarjeta de salud, no puedes recibir atención médica, es desesperante y depresivo. Es de lo que te hablaba, pues, es de lo que te comentaba que acá si no tenés el carnet de atención en salud, no recibís la misma. Entonces es un gran problema. Imagínate ahora con una pandemia, a pesar de que estamos hablando de una emergencia. Es una emergencia y Claro, yo lo veo ujú, y que pasa en todos los estados, no solamente acá donde me decía en España, sino también si me preguntaba acá de Chile o en otros países que he conocido, la atención a migrantes, y ya para nacionales es limitada, y esto que me decís que sí, te mandan a la casa, ahora te imaginarás a un migrante, a casos como los que anteriormente nos leyeron, donde además los recursos económicos los tenés muy limitados, porque te quedaste sin trabajo, porque no puedes moverte, sí, porque estás en claro, cuarentena, y es una situación que te afecta no solamente a nivel físico, ni económico, sino también a nivel emocional y que te va a claro. cobrar ciertas facturas, sí o sí. Claro, sí, yo creo que es muy importante y muy poco se habló, de hecho, tal vez muy pocos llegó el tema a nosotros, a la población hispanohablante, pero se tocó demasiado, muy superficial todo esto de la salud mental durante todo el estado de alarma. Estamos hablando de una cuarentena, puede ser una autocuarentena en Nicaragua, una cuarentena impuesta por el estado como acá España u otro estado, pero tiene mucho que ver el no tener la situación económica estable como para poder seguir pagando renta, luz, agua. Sabíamos de que el agua y la luz se iba a disparar porque íbamos a estar todo el día en casa.
no tener para la comida de los siguientes 15 días, ni siquiera saber cómo iba a solventar estos primeros 15 días. O sea, son Claro, este montón de cosas que se van acumulando para una persona en una situación de irregularidad. Incluso, o sea, si para la persona regular o legal, entre comillas, fue muy difícil. Ahora imaginémonos y posicionémonos en una persona que está en una situación irregular. O sea, es doblemente difícil. claro. Ujú. Sí, entonces, ya que hablamos de los migrantes nicaragüenses fuera de Nicaragua, ahora hablemos de los migrantes en Nicaragua. Y yo con esto quería primero comentar una experiencia. Pues yo cuando estudiaba medicina y estaba en los turnos en el hospital, pues hacíamos turnos en la área de cirugía. Y una vez había un joven extranjero, un joven de Nepal, que fue operado por emergencia. Y la atención que se le estaba dando a él fue muy, muy pésima. No podían comunicarse con él. Lo tenían, él llegó con la policía de migración y lo tenían atado, lo tenían esposado a la camilla como que él iba a huir si el chico estaba, si no podía ni moverse. Y o había un conflicto entre el personal en ese momento con la policía de migración porque no dejaban que se hicieran ciertos procedimientos, además del problema con la comunicación. Entonces, hablar eso, pues, los migrantes en Nicaragua, estas personas habrían sido atendidas regularmente con todo esto de la situación de la pandemia y estarán incluidas en todas las cifras que ofreció el MINSA. Mira, sí, para continuar igual, ahí leí un comentario que acerca del miedo que tenés cuando estás hospitalizado y no tenés ningún familiar. Y claro, y eso también está relacionado con lo que hablábamos antes, que está relacionado a la salud mental también, que puedes tener los recursos o las condiciones para que alguien te dé la atención médica, pero que al momento de sentirte acompañado, respaldado, sostenido por alguien, Sí, por alguien, y me refiero no solamente a una persona, sino también tu familiar, tampoco está, y eso de alguna manera sí o sí te va a afectar. Y claro. claro, y esto lo vinculo también con esta pregunta que me haces con los migrantes que están en Nicaragua. A ver, si hablamos de los migrantes que están fuera, que somos nicaragüenses, pero ¿qué pasa con las personas que están llegando a Nicaragua, siendo esta un corredor centroamericano donde pasan de distintas nacionalidades para generalmente avanzando al norte, aunque en los últimos años se ha dado un avance hacia el sur? Mira, decirte que desde antes la población, los migrantes que llegaban a Nicaragua, Nicaragua actualmente sé que tiene algunas personas refugiadas de otros países y otros que por razones pasaban, no siempre tenían una atención médica adecuada. Esta situación que vos me estás contando, que vos viste siendo estudiante de medicina, es algo que también vimos las personas que trabajamos el tema de migración en, allá en Nicaragua. En muchas ocasiones, bueno, en mi caso con la institución que yo trabajaba, algunas ocasiones visitamos algunos casos donde las personas estaban en situaciones muy difíciles, en un hospital sin familia, solas, pero además que los médicos no les atendían. Si mal no recuerdo, en el 2016-2017 hubo una ola de haitianos que llegó y cubanos y que Nicaragua cerró la frontera y empezaron a avanzar clandestinamente y desde ya se violentaban los derechos humanos. La Claro. policía en ese momento por la frontera, como, a ver, en las costas lanzó algunas bombas y de ahí salieron muchas personas, bombas lacrimógenas, pero también el ataque no físico y salieron muchas personas heridas. La pregunta es como quiénes atendieron a estas personas fue el mismo pueblo, porque en los hospitales uno o dos casos llegaban y aún recuerdo una persona haitiana que iba a tener a su bebé en un hospital de Nicaragua y dijo que prefería regresarse a Costa Rica, que está muy relacionado con el maltrato que se le estaba brindando en ese momento y las condiciones en que la población migrante está en Nicaragua. Es decir, hablamos de los nicaragüenses, cómo estamos cuando salimos, pero qué está pasando con las personas que llegan, cómo estamos siendo o no un pueblo que acoge, pero también a nivel de instituciones, cómo las leyes no siempre los respaldaban y no siempre los resguardaban. Me pregunta acerca de las cifras. Actualmente, bueno, hay un misterio, ¿no? En las cifras de las personas contagiadas Claro. en Nicaragua. Sin embargo, hasta ahorita el Observatorio Ciudadano ha sacado o ha mencionado algunas cifras más o menos de lo que se cree, de sus investigaciones, ¿no? De lo que han venido haciendo de las personas contagiadas, pero en ningún momento mencionan un número exacto de migrantes. Y esto es algo que hablábamos, que tampoco en los otros países Claro. se refieren
a un número exacto de cuántos migrantes están teniendo o no el virus, sino que en una misma cifra engloban a todos. Eso Exacto. podría ser una limitante o no, pero así se han dado las cifras, pues como a nivel internacional, no solamente en Nicaragua. Claro, entonces mi opinión es que, primero, antes de dar mi opinión, no, primero doy la opinión mejor. Mi opinión es que eso da una especie ofrece una especie de imagen, una especie de perspectiva de cómo se maneja lo de la situación de la migración en los países. Por ejemplo, si sos un migrante regular y tenés el acceso a salud y todo eso, bien, o sea, te atienden todos, o te dan la medicación y todo eso, aunque tengas que pagarlo por fuera y listo. Pero si sos un migrante irregular y no te quieren atender y todo, entonces el hecho de que la estadística no diga tal persona o sea, tal persona es de otra nacionalidad o solamente es residente o solamente está acá de forma irregular, que no hay una estadística específica sobre los migrantes, quiere decir de que eso es como para ayudarte al mismo tiempo como Estado, como sistema de salud, a no ofrecer cifras de que no atendiste migrantes. Entonces, hace una cifra general y es como decir, bueno, esta es la cifra, estos son los contagios en Chile, estos son los contagios en Bolivia, estos son los contagios en Argentina, pero no decir de tales contagios son tales personas, si ofrecen rangos de edad, si ofrecen a veces datos de si es femenino, si es masculino, si es persona que viajó, si es persona que recientemente regresó al país. Todo eso sí lo ofrecieron, pero ¿por qué no hablaron de que si eran nacionales o si eran extranjeros? Como opinión personal, yo creo que también tendría que ver eso, el objetivo de no tener que dar estadísticas sobre si atendiste o no a las personas que obviamente se iban a enfermar. O sea, no es como que por ser migrante no te vas a enfermar en otro país, probablemente hasta más rápido te enfermes. Claro, igual responde también a la emergencia sanitaria, ¿no? En este momento cada país se ha organizado como ha podido y han dado respuesta sí o no a esta situación. Sí, Y también a las políticas de salud, porque si bien es cierto, las políticas de salud a nivel de países, pienso por ejemplo en Nicaragua, hasta donde también tienen presente, bueno, y a nivel de América Latina también, hasta donde tienen presente a la población migrante. Y de salud, por ejemplo, va desde personas, por ejemplo, una de las limitantes que se encontraba allá es cuando no habla el mismo idioma, porque se puede conocer el español o el inglés, a veces el francés, pero cuando vienen de otros lugares y no manejan el idioma, desde entrada ya hay una limitancia, entonces incluso como institución te cuesta o se te limita a brindar ayuda, pero tampoco hay un incentivo o una motivación para hacer cambios o proponer nuevas formas de abordar estos temas. Y para darte un dato, por ejemplo, en la universidad hasta hace unos años todavía no estaban brindando en ningún momento los pensum, por ejemplo, de psicología, yo estudié psicología, eh, temas de migración, te podían dar un tema, si acaso alguien te llegaba a hablar sobre la migración, siendo Nicaragua un país expulsor de migrantes, donde la mayoría o muchas familias se mantienen por remesa y tienen algún familiar fuera. Vos llegás a un grupo y preguntas quiénes tienen familiar en el exterior y son muchos los que levantan la mano. Pero hasta la fecha, no solo en Nicaragua, sino a nivel internacional también, como que el tema de migración y cómo se atiende a migrantes no ha sido una prioridad, no ha sido una prioridad y tampoco algo que se haga ver siempre, aunque los migrantes siempre van a estar y siempre van a existir, pero hasta claro. la fecha no es algo que se nombre incluso. Claro, sí, los movimientos migratorios van a existir siempre. O sea, olvidémonos de que nuestras sociedades, que el cambio que se va a incluir en las sociedades es que no va a haber movimientos migratorios. Primero, porque sí van a seguir sucediendo, y segundo, pues porque son cosas que no podemos evitar nosotros porque nuestros países están down. Voy a leer un par de comentarios. Seguían hablando en la audiencia sobre el miedo. La gente que dice que el miedo es muy complejo. Tener saludos de Fer Maíz. Te manda saludos, de hecho. Mi miedo es al revés, porque tengo mi familia en Nicaragua y me da miedo que termine enferma en un hospital y sola, tirada en el piso, porque si así fue aquí en Europa, de que tanta gente enferma, ya no habían camillas y estaban en el piso y enfermo y solo. Eh, Me di cuenta de caso de un señor que estaba en un hospital en Managua con el virus. La gente que limpia en el hospital le robaron el celular, la billetera y los zapatos. Y todas las personas que manejan camiones que andan por toda Centroamérica y México y llegan a Nicaragua con el virus. Exacto, o sea, es como
son cosas también que no podemos obviar. También esas personas, esa es su forma de trabajar, esa es su forma de ganarse sustento en su familia. Viajar a través de toda Centroamérica, como vos decís, es un corredor centroamericano. Además de que todo el CA4 tiene ese convenio de poder salir y estar 90 días en el otro país y atraviesan todo el mismo, llegan a la frontera con México, luego regresan y van hasta Panamá los que son visados. Es como, es un corredor y siempre va a haber movimiento ahí, ya sea regular o irregular, y tiene demasiado que ver la parte esta de hora actualmente, cómo controlas todo ese flujo de Claro. movimiento. Pues vimos que Nicaragua fue, fue el país que no cerró frontera, que dijo, no lo voy a cerrar. Bueno, en un inicio, claro, no cerró y ahí quisiera aclarar, como mencionar algo. Hasta ahora se han registrado muchos casos, muchos casos de personas que han querido regresar a Nicaragua y que el Estado actualmente no les permite entrar. Y eso de entrada una violación a derechos humanos, no Claro, solamente sus mismos connacionales, porque hasta ahora la orientación es que tener el derecho a regresar a tu país aún en pandemia. No sé si, bueno, hasta ahora por fronteras, por ejemplo, hay noticias, de hecho la audiencia puede buscar noticias de personas que estuvieron varadas entre la frontera con Honduras y Nicaragua o en alguno de los puertos que tampoco les dejaron pasar y estando ya casi en territorio nicaragüense o como decía una de las personas que sufría o que fue víctima de esto de alguna manera en territorio de nadie porque estaban entre ambas fronteras y que tu estado, que tu país no te deje pasar sabiendo que ahí está tu familia y que estás regresando en condiciones límites, como condiciones críticas, claro. es cuestionable. Y muchos de ellos se vieron en la obligación o en se vieron como en avanzar de forma clandestina por punto ciego. Entonces, eso también como que mencionarlo, ¿no? No es solamente con Claro, las yo, personas que están dentro, con sus sí, mismos sí. nacionales, el Estado lo ha hecho actualmente así en Nicaragua, lamentablemente. Sí, yo digo que es muy importante destacar esto porque al final de cuentas, sí, o sea, el mismo Estado nicaragüense obliga al nicaragüense a salir por punto ciego y el mismo obliga al nicaragüense a entrar por punto ciego por el mal manejo que tiene o sea, el mal manejo primero del erario público, segundo de las instituciones y tercero de humanismo. Hay ser humanismo, el respeto a los derechos humanos en Nicaragua está descartado por completo, o sea, por parte del Estado hacia los nicaragüenses, o sea, es como una distopía, algo que no se va a encontrar porque Nicaragua vive en un mundo subalterno del que vive el Estado nicaragüense. Y yo quería hablar algo sobre eso, pues y lo habíamos comentado antes. ¿Crees que en las personas migrantes nicaragüenses influya el hecho de ver que hay un mal manejo de la pandemia en Nicaragua en su ansia de regresar? Yo creo que puede influir, más de alguno, supongo que nos hemos cuestionado en regresar o no a Nicaragua. Y aquí el caso es que, repito, van a variar las condiciones en las que saliste de tu país y las condiciones en las que van a entrar. Porque no es lo mismo alguien que salió de alguna manera presionado por algo económico o de forma voluntaria porque quería ir a conocer, que no el caso siempre de los nicaragüenses, en su mayoría sí salen por razones económicas a las personas que salieron en la crisis social. En la crisis o en el estallido social que vivió Nicaragua en el 2018, muchos de los nicaragüenses salieron huyendo porque su vida corría peligro. Sí, Entonces, en esta situación, difícilmente te va, aunque tengas ganas de querer volver con tu familia, bueno, es algo muy natural, ¿no? El recuerdo de la vida va a ser de que claro, no querrás volver a tu país, aunque tengas cariño, aunque sepas que ahí te esperan, aunque probablemente a ver, si tu vida corre peligro, y no solamente, a ver, tu vida física, tu vida espiritual, tu vida psicológica, tu estado, tu dimensión, la dimensión psicológica, difícilmente vas a querer volver a este país. claro. Repito, tendrá que ver con las condiciones en que muchos nicas han salido en este momento y que no siempre van a sentirse motivados a volver. Claro, no, Aunque tal vez probablemente variado. muchos en este momento ya han vuelto y que se vale también, ¿verdad? Porque tuvieron las condiciones, porque pudieron, porque querían estar con su familia y no todos los casos son los mismos. Pero en general hay que tener presente eso, ¿no? Un país que viene de una crisis social donde muchos salen huyendo y ahora una pandemia. Es como, ¿qué pasa con los nicaragüenses que estamos fuera y que además se fueron exiliados ya con una carga emocional y con heridas fuertes que te dejó esta situación? O sea, ya es doble sentir, ¿no? Sí, Como una doble experiencia, vulneración. claro. Yo quiero agregarte una pregunta, de hecho, a través de esa, a partir de esa, como derecho humano, la salud mental como derecho humano.
¿crees de que eso, o sea, es como una forma de desarrollar una especie de presión psicológica o emocional y que las personas fuera del país no quieran regresar? ¿No crees como que es vulneración al derecho humano de las personas también? O sea, querer regresar es una cosa, pues, pero poder hacerlo es como que no te dejen es una, querer hacerlo y poder hacerlo es otra, pero querer hacerlo y no poder hacerlo porque sabes de lo que va a suceder en Nicaragua, va a ser probablemente algo terrible, como que te asedien si fuiste opositor y saliste por razones políticas, o que te dé el virus y no te atiendan del todo. Entonces, ¿no crees que pregunto, ¿no crees que una vulneración al derecho humano? No, claro, yo creo que acá yo, vos y la audiencia y personas así como estamos claros que es una vulneración al derecho humano. Y ahí tal vez también mencionar como la deuda que tenemos los psicólogos en cuanto a la salud mental, los psicólogos y la psicóloga, hasta dónde realmente estamos como trabajando para poder garantizar de alguna manera que exista no solamente nuestro trabajo, sino que también sea respetado y que sea evidenciado, que es importante para que un Estado y que las naciones tengan desarrollo, entendiendo el desarrollo como algo que algo integral, no solamente económico. ¿Ya? Eh, eso así como, eso así en general. Sí. Se me fue, lo siento. Mencionaba algo de las remesas. Antes, cuando hablabas de lo que no se incluye lo de migración en los pensum de las universidades. Em, ¿Cuál crees vos que es la situación? O sea, así como una perspectiva o tal vez una proyección meramente social, ¿cuál sería la situación de las personas familiares de migrantes que obviamente, o sea, que esas personas envían remesas a Nicaragua y sabemos que las remesas decrecieron? Entonces, ¿cuál crees que sea la situación actual de esas personas que se quedaron en Nicaragua, que recibían remesas de nicaragüenses fuera del país? Ahorita Sí, actualmente mira, con todo esto de la pandemia. claro, continuando igual con la pregunta anterior, había olvidado, discúlpame, Ujú, para también caer a este que me decís, ¿cómo creo que puede estar la población migrante en este momento, como las familiares? Mira, hasta ahorita hablando también de la salud mental, ¿cómo se ha ujú. abordado en esta crisis? No sé en España cómo ha sido, pero por ejemplo acá en Chile y he visto en algunos otros países, están pidiendo que los psicólogos sean voluntarios y voluntarias. Y esto tiene que ver cómo también tomas la salud mental. A ver, estoy de acuerdo y yo créeme que he hecho bastante trabajo voluntario y luego con mucho amor y entrega. Y también insto a que quien lo quiera hacer lo haga. Pero hasta dónde también este llamado por parte de las instituciones cuando vienen crisis, en este caso una pandemia, pero cuando también han habido crisis sociales, el llamado a los psicólogos y las psicólogas es para ser voluntarios. Y lo ves en ese momento como un apagafuego. No es que necesariamente cuando te decía que los psicólogos también estamos en deuda, está relacionado también a esto de las instituciones, cómo nos han tomado. ¿Por qué? Está bien si yo quiero ser voluntaria y quiero servir, se vale y es totalmente válido, pero ¿hasta dónde nuestra profesión ha sido como tomada en cuenta y nuestra labor también como algo más allá de una voluntad, también es un deber, así como contratas a un médico, también tienes que contratar psicólogos que atiendan esto en los primeros auxilios psicológicos, que te ayuden a que la población esté más tranquila, que te ayuden también a que de alguna manera, porque en este momento ha surgido mucho la incertidumbre, ciertas depresiones, criterios depresivos, la ansiedad, el miedo. ¿Y con quién hablas todo eso? Entonces, eso es también como cuestionable. ¿Quién nos ha brindado esas herramientas para que podamos gestionar esas emociones que también sentimos que nos ahogan a veces? Y Claro. ahí, entonces, cargo con las familias migrantes. Por ejemplo, hasta la fecha, como decía antes, siendo Nicaragua un país expulsor de migrantes, en su mayoría, eh, hay muchas familias hay muchas mamás, papás que están fuera y que los niños quedan a cargo de sus abuelas, de sus abuelos, de sus tías, de sus tíos. Y que de alguna manera ya desde antes del estallido social, desde antes de la pandemia, ya era una población bastante vulnerada, porque no siempre, Claro. bueno, empezando con la educación, si bien se reconoce la labor que hacen estas personas de cuidado y admirable y siempre es agradecer, pero también la forma en que he visto este fenómeno, esta situación migratoria, este tema de la migración, ¿no? Cómo abordarlo con los niños y las niñas, cómo ayudar a que puedan administrar, por ejemplo, bien las remesas, que es algo que no siempre pasa en Nicaragua, también que responda a la situación que vivimos y a las condiciones a veces de pobreza, extrema pobreza que tenemos la familia y que también hay que empezar a verlo y a nombrarlo y qué podemos hacer para trabajar en eso, ¿verdad?
Claro, Y sabiendo que Nicaragua, se dice, bueno, fue lo que leí, como que de Costa Rica por las familias, un aproximado de que tienen personas en Costa Rica como migrantes, entraba alrededor de $600 anual. Y las personas que tienen en Estados Unidos, un alrededor de $3.000 anual. Sin embargo, esas remesas en estos meses, a partir de marzo para acá, han bajado. La pregunta acá es que, ¿cómo se está manteniendo esta familia? ¿Me entendés? Como los contagios siguen subiendo en Nicaragua, claro, pero ¿quiénes sí, están pagando la factura social económica? Y que ahí no solamente entran las familias migrantes, o sea, ahí todas las familias, ¿no? Como el pueblo, así como el pueblo puso los muertos para el estallido social y que fue muy duro y que es la fecha y que todavía no se logra hacer justicia respecto a eso. En este claro, momento todavía es la gente más vulnerable la que está también poniendo como las personas enfermas, porque no te queda de otra o trabajas o no tenés, y además no hay trabajo. Entonces, así si me preguntas, yo no estoy en Nicaragua, entonces no, hasta hace 2 años dejé de trabajar con familias que tenían personas migrantes, pero ¿qué es lo que había logrado ver antes, verdad? En general, como vulneración de derechos, limitancia en la educación, desde ya había pobreza, desde ya habían emociones y un duelo migratorio no bien gestionado y que quienes trabajábamos en eso intentábamos aportar, pero todavía hace falta mucho por hacer y eso así como en general, como que es lo que se me viene a la mente de cómo podrían estar las familias en este momento y que se engloba también a toda Nicaragua. Bueno, más claro, la preocupación, súmale a esto la preocupación de tener a un familiar fuera, de no sí. saber cómo le está pasando, no sé. Pienso también en mi familia, yo que soy migrante, hay muchos de los que nos están viendo que están fuera y que la familia está ahí pues pendiente. Ujú. Sí, claro, y de hecho, eso también te quería preguntar, ¿cómo crees que influye en la psiquis de la persona que está fuera del país el saber que dentro del país hay un mal manejo de la crisis sanitaria, saber de que muy probablemente van a haber muchas personas infectadas, que muchas personas van a fallecer? Entonces, todas las personas migrantes, sea por lo que hayan salido, sean si hayan salido por situación política, por situación económica, por lo que sea, están fuera y tienen el alma en Nicaragua porque sienten que su familia corre demasiado peligro más ahora. Entonces, es como influye, cómo influye eso en la psiquis de la persona. Y dicho sea de paso y agregando a la pregunta, eso puede llamarse que es responsabilidad del Estado. Mira, ahí una pregunta, claro, igual lo decíamos las feministas, ¿no? Lo privado también es político. Y cómo cuando una situación emocional no solamente te engloba a vos, sino que también te engloba a nivel social y político, allá afuera también hay que dar una respuesta y hay que gestionarla y hay que buscar que no solamente depende de vos. Repito, no es lo mismo una persona que tenga habilidades emocionales, psicológicas, afectivas, espirituales para gestionar ciertas crisis a alguien que no las ha tenido y que ha salido en una situación límite de su país. Desde ya hay responsabilidades de lo que de alguna manera a nivel institucional provocaste, pero también está la otra responsabilidad personal, ¿verdad? Hasta donde yo como persona migrante o persona, ¿no? Como alguien humano, busco crecer y aprender otras habilidades que en efecto no la aprendí y no quedarme siempre en este círculo eh, de autocompasión, porque también necesito salir de eso y necesito avanzar, ¿verdad? Y ojo, aclaro este comentario que he hecho porque muchas veces las víctimas difícilmente se dan cuenta de eso. Digo víctimas no solamente de las personas que salieron en exilio en Nicaragua, sino que muchas han salido también huyendo de la violencia, etcétera, etcétera, y justo esta situación te ha limitado tanto que no puedes eso. Entonces ahí hago la salvedad, ¿ok? Sin culpar, ¿verdad? Sin responsabilizar a alguien, pero así en general es necesario como que nos enseñen, no solamente nosotros aprender, sino, bueno, y ahora como adultos, ser los adultos que quisimos que tener de niños, como les enseñamos también a los niños desde ya a aprender a gestionar ciertas emociones de enojo, de ira, de tristeza. Ahorita que pensaba en el duelo migratorio, que es una situación bien difícil. Por ejemplo, acá me he encontrado y en otros lugares que diagnostican a los migrantes como depresivos. De hecho, en España hay un hombre que estudia esto del duelo migratorio que se llama Achotegui y que él te habla del duelo migratorio de los 7 duelos que incluye la migración. Y cómo a nivel mental también es difícil, él dice, no es lo mismo salir en una situación buena o una situación equilibrada a un migrante que sale pidiendo, a un refugiado, por ejemplo, que sale en busca de resguardar su vida. Ahí hay otros recursos y
como otras herramientas que probablemente la persona no tiene y que quien lo auxilia o quien lo acoge de alguna manera en ese acompañamiento ayuda a que esto lo pueda volver a ver, porque están, no es que no la tenga, sino como que están como dormidas, porque fue una situación tan difícil que no puedes gestionarlo, no puedes vivirlo. Y no es que no es que querrás victimizarte, es que se te hace difícil. Entonces, de ahí también la importancia de que estos países de destino, cuando vamos, o quienes nos están escuchando, que tal vez están fuera de su país, cómo también vamos creando redes de apoyo. Esas redes de apoyo que tal vez no está mi mamá, no está su otro familiar, su hermana, su primo, su amigo, su papá escuchándole, pero tener a un amigo o una amiga que te pueda escuchar. Lo importante de verbalizar lo que te pasa, lo importante de reconocer lo que te pasa, lo importante de nombrarlo, como que se exteriorice en el cuerpo, del cuerpo, ¿no? Porque si te quedas con todo eso, va sumándole y bueno, ya quizás algunos de las personas que están acá o vos y yo también, como desde nuestros procesos, sabremos un poquito más de esto a nivel personal en cuanto Claro. a, no solo profesional, sino como es de la vida, ¿no? Lo importante de hablarlo, de decirlo, de contarlo, de poder también dibujarlo, escribirlo, no sé, algo que pueda salir ese dolor y que te, que te Sí, afecte. Eso. cualquier forma de canalizar todo ese tipo de emociones y sentimientos que están acumulados ahí a razón de lo que sea. Y es muy importante, creo, hablar de traer a la mesa siempre el tema de salud mental que es tan pobre, o sea, tan pobremente abordado. Y lo que mencionaba a mí me interesa mucho, pues yo estuve hablando con una psicóloga hace como 2 o 3 semanas y me comentaba algo. Me decía que en Nicaragua no hay un presupuesto específico para salud mental. Entonces, ahora, con toda esta crisis del COVID, ¿cómo, y vos lo decías, ahora hay estados que lo que pidieron es voluntariado a los psicólogos? Pero si no tenés un abordaje, no tenés un presupuesto, no tenés un plan, no tenés un esquema de salud, dar a todas estas personas que van a tener obvias secuelas de salud emocional. Claro, la pregunta es cómo me decís cómo abordarlo, o era un ¿Cómo van a comentario. abordar, cómo el Ministerio de Salud piensa abordar toda la crisis de salud emocional, si es que la va a abordar? Bueno, ahí y yo me quedo, y que ahí no hay mayor comentario. Yo espero que lo hagan de alguna manera, de una forma adecuada. Sin embargo, hasta ahorita las respuestas, por lo menos en Nicaragua, no han sido las más adecuadas. Empezando por la salud física, que es concreta y que la ves ahora. No sé, no puedo dar comentario en cuanto a la salud mental, ¿sí? O sea, si lo físico, que estás viendo que la persona está muriendo y que estás viendo que hay muchos contagios y que aún así se llevan las cifras con mucho misterio y aún así el personal de salud no se está cuidando y aún así el Estado sigue llamando a aglomeraciones multitudinarias. Me pregunto, no sé cómo quienes están ahorita al frente de esto, cómo irán a abordarlo. Hasta ahorita siquiera se han pronunciado. No sé si me equivoco y ahí que alguien me corrija. Pero hasta la fecha no he visto que alguien se ha pronunciado. Y al contrario, la gente que está trabajando en en hospitales públicos, bueno, es más obvio las denuncias que han hecho, ¿no? La forma en que lo han vivido, la forma clandestina, el Claro, silencio impuesto. Es que ya no es solamente el virus, no es que solamente no podés despedir a tu familiar que se murió y que en efecto no podés porque te puedes contagiar y es la institución el MINSA, ¿no? No es solamente ese dolor, es que además te silencian y te dan un claro. documento que no es, que dice algo que es mentira. Entonces eso ya le va sumando, ¿verdad? Es como va sumando y claro, tampoco nos quedemos con lo negativo en esta entrevista, porque hemos hablado como bastante lo no tan bueno que está haciendo el Estado de Nicaragua. Pero bueno, veamos al pueblo, ¿no? O sea, es como, Claro, lamentablemente, en medio de todo, un ejemplo a seguir, ¿no? Como la gente ha hecho cuarentena autogestionada, usan mascarilla, aunque las sí. autoridades les digan que no, han dejado que los niños, por ejemplo, con esto, cuando llamaban a los niños que fueran a clases, mandaban a los docentes a que los fueran a traer, y la gente dejó de que sus hijos fueran, y no sé si está tan bueno o tan malo, desde mi punto de vista, en un lugar donde no te están garantizando la salud, pues lo ideal es que no siguieran yendo, ¿no? Claro, Y que ya no tiene que ver con una educación institucional, sino también con el resguardo de la vida.
ya. O sea, si un médico que está ahí, que conoce de alguna manera las medidas para protegerse, se le dificulta porque hay una autoridad que te está limitando ahora a un niño que está en una escuela y que no siempre sabe lo que va a pasar, lo que va a hacer. No sé si me explico, Claro. Derek. Sí, 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 claro. Yo lo pensaba desde el comienzo, pues, porque por ejemplo, a un niño, obviamente no puedes como que controlarlo con una orden simple, una orden sencilla. No es como que la va a acatar porque sí, porque el niño por naturaleza necesita gastar energía y decirle, mira, no te toques la cara, no haga esto, no haga eso. No va a pasar. Además, el niño con esa mascarilla se va a sofocar. O sea, si nosotros nos sofocamos y estamos conscientes que nos sofocamos, el niño en el preciso momento que se sofoque se la va a quitar y se va a tocar el rostro y va a jugar con los amiguitos y todas esas cosas. Entonces, ver cómo en espacios como la escuela, más en las escuelas nicaragüenses del sistema educativo público, que están en una situación de hacinamiento, hemos visto como los salones de clase tienen hasta más de 60 estudiantes y pequeños los sitios. Entonces, ves ahí que eso potencialmente, podríamos hablar de algo que los expertos llamaron el genocidio vírico. O sea, no poner ese tipo de restricciones de decir, estos sitios tienen que permanecer cerrados y si bien no puedes convocar a una cuarentena, porque económicamente Nicaragua no va a poder salir de esa, por lo menos los espacios donde sí podés cerrarlo y decir aquí no va a venir nadie, no lo hace. Entonces es como, es muy malo verlo por parte del Estado, pero como vos decís, siempre es rescatable y siempre lo voy a decir, la solidaridad y la autogestión de Nicaragua ha sido algo destacable siempre. Siempre tiene que ser el Claro, pueblo el que tenga que salir a hacerlo. con el tema de migrantes también te lo digo porque lo conocí caso a caso, tal vez ahorita 2 años que estoy fuera, pero igual tengo amigos que trabajan el tema y cuando yo lo vi también cara a cara, esta sensación de que sí, tal vez la institución institucionalmente no está dando bien la bienvenida, ni estás acogiendo a personas, pero el pueblo, como en los pueblos donde llegaban las personas migrantes, o sea, te encontrás cada historia que realmente te dice de acogida, de Claro, solidaridad, de acompañamiento, de que han estado ahí, de que han ayudado, ¿no? Entonces, esa sí, parte es rescatable. No es cierto que todo, lo ideal sería que venga de una institución, pero lamentablemente no ha sido así. Y claro, siendo así, también como no, no invisibilizar estas acciones también colectivas por el cuidado de la vida. Y que los sí. nicaragüenses también son ejemplo de eso. O sea, yo orgullosa de, estar, de ser de allá, aunque no esté allá. Sí, sí, la población nicaragüense siempre da cátedra de lo que sea, o sea, de autogestión, de solidaridad, de ayuda, no sé, o sea, la población nicaragüense no se le puede pedir mucho y esto de responsabilizarles por cosas que suceden más arriba por el Estado me parece a veces hasta injusto, pues. Entonces, cada quien tiene su cuota de responsabilidad en ciertas convulsiones, pero en este tipo de cosas donde se ve la población nicaragüense y todo lo que hace y es reconocible. Y desde acá les mando un fuerte abrazo y cariño a la y los nicaragüenses que siguen luchando por la vida. Quiero leer un par de comentarios y luego hacerte una última pregunta que quiero emitir. Dice, soy extranjera, estoy lejos de mi familia y en definitiva es un estresor el pensar en todos los riesgos que están pasando con la contingencia, sobre todo ver las noticias, el nivel de negligencia. O sea, ese tipo de cosas son de las que estábamos hablando, cómo las personas están fuera de Nicaragua y aparte de estar preocupados porque no hay dinero, no hay trabajo, no te podrán atender, vos te puedes contagiar del virus y fallecer porque no te van a atender en salud, depende de tu situación migratoria. Estás con el pensamiento en Nicaragua de que te le pase exactamente lo mismo a tu familia, como no estás trabajando y vos sos, por ejemplo, la fuente de ingresos por parte de remesa, esas personas no tienen un ingreso económico, esas personas probablemente se puedan enfermar, puedan llevar una mala atención porque ya sabemos que el manejo en Nicaragua está muy mal y puedan fallecer. Entonces, una carga doble a nivel emocional y mental para estas personas. Y cómo esto va a generar en las islas nicaragüenses para mí. O sea, yo lo que he visto a posteriori, sabiendo que a priori las cosas están bien feas, pero a posteriori yo veo algo muy oscuro para la salud emocional de las personas. Veo una crisis 2018 de nuevo, muchas personas con un índice, o sea, vamos a ver índices de depresión, aunque no los vayamos a ver estadísticamente, se van a poder notar la ansiedad, estrés postraumático, o sea, hasta agorafobia vamos a poder ver en este tipo de situación, porque va a haber Claro. una afectación mental a mayor escala en toda la población dentro y fuera de Nicaragua.
Bueno, ya para culminar, Yesenia, te quería preguntar algo, pues. El Estado nicaragüense, el gobierno nicaragüense, como tal, em, ¿qué papel juega en esto de la situación de respeto al derecho humano con los migrantes de otros países y con sus connacionales, con sus conciudadanos? O sea, ¿qué papel está jugando en el respeto y o vulneración a derechos humanos de las personas en esta crisis? Mira, de entrada, así como con los nacionales, ya creo que es más que obvia que ha habido mucha violación y negligencia en cuanto a derechos humanos y que viene no solamente del presidente, la vicepresidenta o de las personas a quienes siempre nos dirigimos, sino también las autoridades mismas que sostienen a estas personas en el poder. Sí, Ellas de alguna manera han emitido mensajes y sí, claro, mensajes que sí o sí o la población ha seguido y que afecta a nivel general, la familia, a nivel personal, a nivel de migrante, niñez, mujeres. Se supone que ellos deberían de cuidar a toda persona, como Estado en general, no solamente nicaragüense, los Estados, como estamos organizados, tienen como deber proteger a todas las personas que tienen en su territorio. Es su deber, garantizar los derechos humanos, la seguridad de las personas que están en su territorio. Así claro, a nivel global, eso no siempre se está cumpliendo. O sea, vemos la situación de migrantes a nivel como internacional y es algo bien complejo. Cayendo a Nicaragua, hasta ahora como en registros no están como, o por lo menos no he visto como personas organizadas desde la parte de migración. Pero ojo, que si hay instituciones que lo están trabajando y que si hay instituciones que lo están nombrando, pero en sí como vos, que lo estás viviendo, no he visto hasta ahorita que se han pronunciado. No sé si me equivoco. Pero que si antes, aquí es cuestionable, porque si desde antes ya se les dificultaba brindar una salud adecuada y servicios adecuados a esta población, ¿qué menos ahora? O sea, ahora que si a los connacionales, a los nacionales no se la brindan, no sé cómo estará la población refugiada e migrante en este momento. Probablemente una situación crítica, pero no quiero hablarlo sin registrarlo. Hasta ahorita eso no ha sido registrado, o por lo menos yo no lo he visto. ¿Okay? Pero claro, probablemente lo está. sí. Em, bueno, yo creo que por aquí iríamos culminando. Te agradezco un montón porque has aceptado la invitación y has estado acá en este conversatorio. Y nada, desearte de que estés muy bien allá en Chile, que te estés cuidando, que con las personas con las que vivas se estén cuidando también a medida de lo que puedan y que todo vaya bien. Espero que pronto nos volvamos a comunicar para volver a hablar, porque el tema de migración, de salud mental, de vulneración a derechos humanos para mí es muy importante y para nosotros desde la lupa también lo es. Y hay que hablarlo, pues, sin necesidad de tener que tener este tipo de situaciones tan convulsas. Claro. Una situación que se está viviendo en el día a día y que, repito, Sí, depende de las condiciones de migración en las que saliste y está en otro país, pero que igual se vive claro. siempre, como hay situaciones, emociones que cualquier migrante en cualquier parte del mundo va a estar viviendo y sintiendo. Así Bueno, es. a ustedes muchas gracias por la invitación, fue un gusto y a la orden siempre que se pueda. Ok. Bueno, un abrazo hasta Hasta- allá, Chile. Hasta Chao. luego. Bueno, eso ha sido la entrevista de hoy. Em, Espero sus comentarios, espero preguntas que nos puedan hacer para siguientes entrevistas. Siempre le he dicho que en mi Twitter personal pueden ponerme a escribirme ahí quién quieren que invite, qué temas quieren que aborde. Y pues para que lo hagamos tomando en cuenta la opinión de ustedes. Gracias a todas las personas que están viendo esta transmisión en vivo, que lo van a ver en diferido por Facebook, Twitter y ahora en YouTube también. Sigan a nuestras redes sociales de La Lupa y pues nos seguimos viendo. Este jueves vamos a estar de nuevo en la guarida del oso y espero que se puedan conectar siempre a la misma hora, que son 10 de la mañana hora de Nicaragua, 6 de la tarde hora de España. Un fuerte abrazo y que estén bien todas y todos.